Creepypums presenta La casa frente a mi ventana. A todos alguna vez les ha pasado que en su vecindario hay una casa abandonada, y por supuesto, que supuestamente está embrujada. Muy bien. Y te apuesto también que has querido entrar a verla, o que un amigo te ha dicho que sería una experiencia trepidante adentrarse a ella. Trata de hacer memoria. Ya te acordaste, ¿verdad? Muy bien. De seguro algunos de ustedes se quedaron con las ganas de adentrarse hasta el fondo de aquella casa, y algunos de seguro lo hicieron. Pues algunos no quedaron del todo conforme con la experiencia que tuvieron, y no encontraron lo que esperaban. Otros sintieron un miedo que fue tan inmenso que a la hora de dormir los acompañó en sus pensamientos y sueños. Pues cualquiera de los ya antes mencionados sabrá sentir esta historia en su corazón, pero créeme, no será del todo parecida. Yo, quien aquí presente te cuento esta historia, viví momentos escalofriantes, momentos en una casa embrujada. Vivía en un vecindario muy hermoso, lleno de árboles y casas de un modelo muy antiguo, pero era elegante. Tenía una vida normal, y llena de lujos, o al menos los normales. Solía salir a jugar con mis amigos en mi bicicleta, y recorríamos con muchísima alegría todas las calles de aquella colonia que hoy les menciono. Era un vecindario formidable, todas las personas eran amables y sobre todo consideradas. Si tú tenías algún problema o estabas envuelto en una situación difícil, ellos cooperaban. Te lo puedes imaginar tú mismo. Imagínalo, y verás la perfección. Pero seamos sinceros, la perfección jamás ha existido en este mundo, solo el Creador sabe de eso. Mientras una tarde recorríamos las calles de nuestro hermoso vecindario, pudimos notar que un par de nuestros amigos hablaban de una casa embrujada, una casa a la que habían abandonado hace un largo tiempo. Al preguntarles sobre cuál era la ubicación, ellos me dieron a entender que era la casa que estaba frente a la mía, una casa que no se veía del todo mal, pero llevaba muchísimo tiempo sin habitar. Las cosas cambiaron mucho aquel día. Al regresar a mi casa tuve que preguntarle a mi amigo algo para sentirme más seguro. ¿Tú crees que esa casa está embrujada?, dije a mi amigo. No lo sé, lleva mucho sola, no me digas que te da miedo. Me dijo mi amigo. No, para nada, no, es solo curiosidad, la verdad no me importa, prefiero ignorarlo. Dije con un poco de nerviosismo en mi interior. Vamos amigo, relájate, te noto agitado, si tanto quieres saber, esta noche espía la casa y ya saldrás de duda. Dijo mi amigo. Después de eso decidí entrar a la casa, no lo quería admitir, pero en serio, me daba un poco de miedo aquella casa extraña. Fue entonces donde pude preguntar a mi padre referencias sobre aquella casa. La verdad es que me daba algo de miedo y curiosidad, pero sobre todo miedo. ¿Tú sabes por qué la casa de enfrente está abandonada?, dije a mi padre. Realmente sí, pero son excusas no comprobadas. Se dice que los antiguos dueños de aquella casa se retiraron ya que ahí pasaban cosas extrañas, ya sabes, extranormales y de fantasmas. Dijo mi padre con incredulidad. Ay por Dios, ¿y por qué jamás me lo dijo nadie? Es algo extraño que se encuentre frente a nuestros ojos, y sobre todo a mi ventana. Dije con miedo. Esa era la razón por la que no te comentaba nada, eres demasiado miedoso, debes de pasar menos tiempo en internet, eso es lo que te vuelve paranoico. Dijo mi padre con certeza. No tengo miedo, solo me pareció algo extraño que jamás me lo contase. Fue así como preferí subir a mi habitación, era algo estresante saber que aquella misteriosa casa se encontraba frente a mi ventana. Fue así como esperé a que llegase la noche para poder echarle un vistazo a aquella casa. La curiosidad me estaba matando y los nervios me tentaban a seguir viendo, o por lo menos a meterme en las profundidades de aquel lugar. Pasó la noche y no vi nada interesante, nada fuera de lo normal, pero siendo sincero esperaba más. Ya en el día en el salón de clases pude notar que todo un grupo de chicos pensaba ir ese mismo día después de clases a explorar aquella casa. ¿Deberíamos ir, no crees?, dijo mi amigo. No lo sé, creo que mis padres se enfadarían conmigo por meterme a ese lugar, a fin de cuentas mi casa quedaba a unos cuantos metros de ahí. Dije con inseguridad. Vamos amigo, será divertido, a fin de cuentas ¿qué podría pasar malo ahí adentro? Sé que te mueres por ir a ese lugar. Finalmente terminó convenciéndome de ir a aquel lugar. Era algo sorprendente el número de chicos interesados en aquel lugar, era un sitio que llamaba la atención. Ese mismo día en nuestro receso en la cafetería, mientras todos hablábamos de aquel sitio, un chico se acercó y nos contó la historia de aquel lugar tan extraño. No tienen ni la menos idea del sitio al que tienen pensado meterse, es un sitio en el cual pasaron muchísimas desgracias. Para los que no lo saben, ese lugar hubo un enorme asesinato, un asesinato por mucho de los peores.
Ahí vivían 3 personas, era un padre soltero que había perdido a su esposa por causa del cáncer, y sus 2 hijos, niño y niña. Ellos después de la pérdida de su madre habían quedado en una total tristeza, nunca pudieron superar ese dolor, y su padre comenzaba a tener un descenso a la locura. Una noche los chicos llamaron a la policía diciendo a llantos y gritos que su papá empezó a destruirlo todo, y que gritaba que los iba a matar a todos. La policía tardó en llegar al lugar, pero cuando llegaron, la desgracia ya estaba hecha. Su padre logró asesinarlos a sangre fría con un viejo rifle, y después él escaparía de aquel lugar. Nunca jamás se supo más de él. Él asesinó a los chicos en el sótano de aquella casa, es ahí donde podrán buscar sus grandes misterios. Después de todo esto todos en la escuela quedamos simplemente petrificados, era algo que nos aterraba pero que a la vez nos atraía más a revisar aquel lugar. Fue así como después de clases todos nos dirigimos a aquel lugar lleno de terror y misterio. Llegamos a aquel lugar y el miedo consumía a todo nuestro ser, al parecer no éramos tan valientes después de todo, entramos a aquella casa con más miedo que ganas. Fue ahí adentro donde pudimos explorar aquella casa, era algo monstruoso verla desde adentro, aún se podían ver manchas de sangre en muebles y cortinas, los muebles destrozados y las paredes con agujeros redondos que todos perfectamente sabíamos de qué eran, y sobre todo, olor a pólvora. Exploramos la casa con una vieja cámara que llevaba conmigo de mi celular, así podría documentar todo, y fue ahí donde llegamos a la puerta que nos llevaría al sótano. La puerta estaba sellada, y por más golpes que le dimos jamás pudimos abrirla, decidimos rendirnos y salir de aquel lugar, era simplemente una decepción. Después de eso cada quien se retiró hacia su casa con muchísima decepción en sus miradas, jamás pudimos conseguir las emociones que esperábamos, y yo y mi amigo decidimos ir a mi casa a revisar aquel video, con esperanzas de conseguir algo que asustase. Fue ahí adentro de mi casa donde yo y mi amigo pudimos revisar aquel video, y pudimos notar que en algunas imágenes del video se podía observar la cara de algunos niños. Esto era algo tenebroso, y sobre todo era algo misterioso, vamos, puede y sea solo coincidencia de la cámara, pero las imágenes eran demasiado claras. Al día siguiente pude mostrar las fotos a todo mi grupo de amigos y ellos de igual forma quedaron impactados y jamás quisieron volver. Fue así como en mi receso se acercó hacia mí aquel misterioso chico que nos había contado la historia de aquella casa. Muéstrame las imágenes de esa casa por favor, necesito verlas. Dijo aquel chico. Después de habérselas mostrado él me pidió con muchísima exigencia que lo acompañase esa noche a revisar aquella casa. Yo dije que no, no era tan estúpido para ir después de eso, y sobre todo tenía un gran miedo en mí. Fue así como transcurrió el día, llegué a mi casa y lo único que pude hacer fue mirar durante toda la tarde aquella casa. No me cansaba de preguntarme qué pasaría si me adentrara a ella en la inmensidad de la noche, pero, siendo sincero tenía demasiado miedo sobre aquel lugar así que decidí quedarme en mi casa. Aquella noche mientras dormía recordaba a aquel chico que me había pedido adentrarme con él a aquel lugar, y realmente tenía la sensación de acompañarlo, así que decidí esperar su llegada desde mi ventana. Pasaron las horas y él no llegaba. Pasaron 4 horas para que por fin llegase. Fue así como bajé desde mi ventana por mi viejo árbol que adornaba el frente de mi casa y me dirigí al otro lado hacia él. Creí que no vendrías, ¿estás listo para descubrir qué les pasó a aquellos chicos? Dijo aquel misterioso chico. Sí, claro, estoy listo, o al menos eso creo. Fue así como entramos a aquel misterioso lugar, y fue ahí dentro donde aquel chico sacó una enorme hacha que tenía en su mochila y destrozó aquella puerta que había estado sellada la última vez. Ahí adentro me dijo que jugaríamos a la Ouija, y que solo así tendríamos emociones fuertes. Yo simplemente estaba aterrado, aquel lugar oscuro lleno de sangre seca color café me daba pavor. Después de un tiempo moviendo aquel oráculo del tablero pudimos comunicarnos con el espíritu. Pudimos preguntarle sobre su muerte, sobre su madre, y claro, sobre su asesino padre. Después de muchísimas preguntas el espíritu a través del oráculo pidió que yo me marchase y dejase solo a aquel chico, al parecer mi presencia no le parecía del todo agradable. Fue así como me marché hacia mi casa, el miedo ya era demasiado para soportarlo, y tenía miedo de que mis padres me descubrieran, así que fui a dormir dejando a aquel misterioso chico solo en aquella casa, con aquel espíritu. Fue así como al día siguiente el misterio cobraría vida. En la escuela se estaba interrogando a las personas para dar con el paradero de aquel chico, al parecer estaba desaparecido. Yo decidí hablar y decirles que la última vez que lo vi fue en aquella casa extraña. Fue así como la tragedia llegó.
La policía y los padres de aquel chico fueron a revisar aquella casa después de clases y cuando llegué a mi casa me pude enterar de la verdad. Aquel lugar estaba lleno de policías y de ambulancias, al parecer se había cometido un asesinato. Habían encontrado el cuerpo de aquel chico misterioso. Fue así como los policías comenzaban a interrogarme, ya que yo era el principal sospechoso, pero no podían comprobarme ninguno de los cargos. Fue tanta la presión en mi escuela que tuve que mudarme de aquella escuela y de aquel vecindario, ya que todos creían que era un asesino. Mis padres habían cambiado muchísimo conmigo, ya jamás me dejaban salir a ningún lado, y por si fuera poco jamás me dejaron volver a ver a mis viejos amigos. Y así fue como tuve que quedarme toda la vida. Jamás podré saber qué fue lo que le pasó a aquel misterioso chico, y sobre todo jamás pude resolver los misterios de aquel lugar, y si te soy sincero nunca jamás me atrevería a volver, pero, siempre tuve el presentimiento de que algo o alguien lo había asesinado, alguien con vida, tal vez el prófugo padre de aquellos niños volvió aquella noche y asesinó a aquel chico por invadir aquel trágico lugar, pero, ustedes saquen sus propias conclusiones, yo prefiero seguir mi vida sin saber nada del caso, dure muchísimo para poder dormir de nuevo, ya que siempre soñaba aquel aterrador lugar, aquellos aterradores niños, y sobre todo aquel misterioso chico. Creepypunks presenta La casa frente a mi ventana. Mis queridos hermanos, espero y este pequeño relato les haya gustado. Ya vienen nuevas historias provenientes de un nuevo libro, y sobre todo secuelas de sus historias favoritas, les agradezco mucho su apoyo, y sobre todo sus comentarios. Abajo en la descripción déjenme sus comentarios, sugerencias, y sobre todo den manita arriba, suscríbanse, por favor suscríbanse y compartan. Nos veremos en el siguiente relato, que será seguramente la batalla de los brujos. Adiós y muchísima buena vibra para todas las hermosas chicas que nos siguen. Adiós. Creepypunks presentó.